Muy buenos días. Primero de todo, muchas gracias por permitirme estar acá. Lo que les traigo preparado es justamente con mi experiencia de... No sé si se puede presentar porque es una presentación. Gracias. Yo tengo la fortuna de mirarlos de hace mucho tiempo. Son más de 25 años, creo que estoy dedicado a todo lo que tenga que ver con la administración de comunidades. Grandes amigos he tenido acá y he tenido la posibilidad también de poder conocer, pensar y analizar cómo es el negocio de la administración. Y he tenido también la fortuna de construir una herramienta, un software que, como algunos de ustedes han mostrado, plataformas que de alguna manera también han ayudado a la profesionalización de la administración, y eso al menos a mí me tiene muy orgulloso, porque hemos ido también colaborando como es Gasto y como otras plataformas a que este negocio vaya avanzando. Pero yo me imagino que a ustedes también les debe pasar esto, que muchas veces pasa que mismo edificio, mismo vecino, mismas leyes, pero el resultado de la administración muchas veces es distinto. Y eso tiene que ver principalmente porque la administración, como un todo, es un arte. Vale decir, depende mucho de cómo yo gestione una empresa, a cuál va a ser el resultado, de cómo yo me comunique, de qué herramientas utilice. Y eso es lo lindo de esto, que no hay una fórmula matemática para poder hacerlo, sino que acá hay una forma de hacer las cosas, de cómo nosotros motivamos a nuestro equipo, de cómo nosotros, qué tecnología por supuesto utilizamos, pero también de cómo abordamos cada una situación. Y muchas veces son pequeños detalles lo que hacen de que un edificio tenga un u otro resultado. Y yo escuchaba tanto a Nicolás como a Gerardo hace un rato y hablaba de la curva S y hablaba justamente de cómo es este negocio y cómo ha ido evolucionando y en qué etapa está la administración de comunidad. Y eso es fascinante. Es fascinante porque yo creo que todos los que estamos acá estamos en un momento mágico en el cual podemos nosotros decir que ese cambio, esa evolución, estamos siendo agente activo. Como ustedes definan cómo se hacen las cosas y esa definición sale bien, probablemente va a ser un estándar el día de mañana. Eso es lo que a mí me encanta, y que cuando somos capaces de construir una herramienta y definir un proceso, y ese proceso adaptado por nosotros y por otros, eso habla de que estamos haciendo las cosas bien, habla de que ¿y qué es lo que te encuentras como administrador hoy día? En la etapa S que estaba hablando Gerardo, que probablemente todos tenemos 200, o todos ustedes tienen 247 mensajes en su WhatsApp. Yo me moría de susto cuando Nico dijo, abran el Wi-Fi, probablemente los teléfonos empezaron a explotar. Tienen todavía 14 líneas pendientes, 99 distintas tareas que tienen que ir realizando. Muchos de ustedes eso es la realidad del día a día. Porque finalmente, y acá hablo desde el punto de vista empresarial, lo que le pasa a la mayoría de los administradores, y créanme que tengo la fortuna de hablar con muchos, es que el gran problema es que están permanentemente ocupados. Aníbal hace muchos años atrás me invitó a dar una charla y yo les hablaba sobre lo que eran estas asambleas y estos comités habitualmente en las tardes, y ahí hicimos un paralelo con respecto a cómo era el número de separados que existían en este negocio versus la media nacional, y era abismalmente alto. Porque esto es un trabajo que consume mucho tiempo, que consume su tiempo y además fuera horario. Y eso consumía, y era súper triste ver de que teníamos una tasa de separados mayor. Eso quiere decir que de alguna u otra forma esto, claro, te podía traer un montón de satisfacciones, pero probablemente a muchos le había consumido su propia familia. Y ahí viene un tremendo desafío, que es cómo hacer que este negocio sea escalable. Y eso en la curva, que me encantó y se la voy a robar a Gerardo, que tiene que ver justamente de cómo evolucionan los negocios. Tiene que, de alguna u otra forma, parar. Y tiene que, de alguna forma, ser. Y algunos de ustedes, yo estoy seguro que va a pasar, van a encontrar la fórmula para que este negocio sea escalable. Y un negocio escalable es aquel negocio que a ustedes les va a permitir tener más comunidades y que no consuma necesariamente su tiempo. Vamos a tratar de entender cómo a través
de la tecnología y probablemente de las propias prácticas empresariales, eso va a ir cambiando. Porque hoy día, si hay algo que a mí me gusta, es que ustedes algo que me gusta transmitir es que ustedes son empresarios. Muchos de ustedes se definen como administrador de edificio, pero un administrador de edificio es una empresa, aunque tenga una comunidad. El problema está que si esa actividad ocupa todo tu tiempo, lamentablemente aún no pasas a empresario, probablemente tienes un autoempleo muy bien pagado o bien pagado, pero es un autoempleo. Kiyosaki decía en su libro Padre Rico, Padre Pobre, que decía que lo que uno hace es vender su tiempo, y básicamente eso es lo que es el autoempleo. ¿Cómo pasar de ese autoempleo a tener una empresa? Probablemente acá está la fórmula. Porque cuando uno analiza en la misma fórmula que mostraba el Nico, cuáles son las distintas tareas contables, administrativas, reuniones, etc., el 70% de esas actividades son repetidas. Ustedes tienen claro que todos los meses que tienen que ingresar ingresos, todos los meses los egresos, saben que va el tema productivo, saben qué equipos tienen, qué probablemente va a fallar, conocen cuáles son los temas que se van a revisar en una reunión de asamblea, de comité, etc. Y eso es una buena noticia, porque todo lo que es repetido puede ser sistematizable. Y eso, en el momento que estamos viviendo hoy día, nosotros como en esta industria de la administración de comunidades, es justamente eso. Entonces hoy día no basta probablemente con tener una plataforma, sino que probablemente hay que ir adoptando algunas medidas que vayan a buscar a cubrir justamente eso repetido. Y eso es un poco lo que se ha estado hablando durante toda esta mañana, de cómo ir identificando esos procesos repetitivos. Nosotros en nuestro caso estamos permanentemente buscándolo y tratando de aportar desde nuestro lado qué cosas podemos ir acortando. De hecho, uno de los pilares que nosotros tenemos establecidos tanto para Castor como para todos los negocios que manejamos, es cómo somos capaces nosotros de ayudarlo a automatizar procesos, porque sabemos que esa es la fórmula y es lo que ustedes tienen que buscar para que justamente puedan avanzar. ¿Y qué tipo de administradores hoy día existen? Y probablemente ustedes se pueden ir identificando. Y ojo, que no es que sea bueno o sea malo. Básicamente es una etapa. Y una etapa que en todas las empresas pasan. Yo tengo una distribuidora de artículos de aseo, fui un bombero, fui un gestor y tengo la suerte hoy día de ser un asesor estratégico. Pero ¿qué significan estas tres etapas en cualquier negocio? El bombero es aquel persona que está apagando incendios. Es cuando tienes 1, 2, 3, 4, 5 edificios y probablemente todo depende de ti. Tienes probablemente también poco conocimiento porque estás partiendo en este negocio y por lo tanto lo que estás haciendo permanentemente es atajando contingencias. Es una etapa normal y que tiene que pasar, dolorosa porque ocupa mucho tiempo, pero se aprende muchísimo. La segunda etapa de cualquier administrador y ojo de cualquier negocio es el gestor. Vale decir, yo ya conozco el negocio, ya conozco los edificios, conozco los problemas que se van a presentar y por lo tanto tengo un equipo de personas que me ayudan. Con eso yo soy capaz de llegar aproximadamente a 20 comunidades. Después de eso es imposible crecer, porque todo se centraliza en mí. Yo voy a todas las reuniones del comité, yo tengo todo el conocimiento de cuáles son las mejores experiencias, pero soy capaz de tener 20, 25 y si me estreso mucho, 30 comunidades. Pero pasar de eso es difícil. ¿Es posible? Por supuesto que es posible, a un costo personal gigante. Porque tal cual como están estructurados la mayoría de los negocios, ser un gestor depende que la marca personal de mi empresa está focalizada en mí. Por lo tanto, no ir a una reunión de comité o no asistir a una asamblea probablemente sea una señal de que estoy dejando el edificio y la atención no es la correcta o la adecuada. Donde todos probablemente quisiésemos estar es un asesor estratégico. En aquella etapa donde yo ya no me ocupo de la producción misma, digamos, ya no me ocupo de los edificios, sino que empiezo a mirar mi empresa, mis procesos, empiezo a crear una marca. De acuerdo a Mente que estaba generando, que se generó, probablemente muchos de ustedes son bomberos,
La mayoría, o una gran cantidad, son gestores y muy poquitos son el asesor estratégico. Aquella persona que es un empresario de la administración de comunidades de edificios. Pero esta curva, como veíamos, va a saltar, va a cambiar y va a ser rápido. Y más de algunos, seguro de lo que está en esta mesa, va a encontrar aquella fórmula que va a permitir que ustedes puedan avanzar. El Nico lo decían antes, el contador que hacía declaración a mano no lo reemplazó un software ni la tecnología. Lo reemplazó aquella persona que empezó a utilizar herramientas para poder sacar esas declaraciones. Y todo esto, y yo creo que acá está el meollo del asunto, pasa necesariamente por comunicación. Digamos, la única manera de pasar de bombero a gestor a ser un asesor estratégico es ser experto comunicando. El gran problema que tenemos quienes participamos en esto es que los copropietarios, los comités, en esta omnicanalidad que hablábamos, no utilizan o no consumen, porque viene del pasado que el administrador no hacía nada. Hoy día que el administrador es muy importante, pero tiene que hacer las cosas operativas. Tenemos que avanzar y en eso ustedes son responsables, porque cada uno de ustedes tiene que ser capaz también de empezar a comunicar y a transmitir de que su labor es importante, de que son importantes para la comunidad y que comunican lo que hacen. Porque lo que se comunica, lo que no se comunica, simplemente no existe. Hoy día no pueden estar abocados en solo solucionar problemas, sino que es necesario que utilicen los canales de comunicación que hoy día tienen. Puede ser el mismo software, puede ser alguna otra herramienta que vayan encontrando, pero utilícenla. Acostúmbrense que aquellos 10 problemas que resolvieron sean 10 comunicados que ustedes entregaron. En eso hay que ser extraordinariamente no atreverse y no concentrarse solamente en la tarea, porque la mayoría de las personas no se involucra y por lo tanto a esas personas tienen que impactar. Si hay algo que hoy día es un activo dentro de lo que son las comunidades, y en eso la nueva ley de copropiedad con el registro copropietario les entregó a ustedes, y que tiene que ver justamente con la data. Ustedes manejan una cantidad de información impresionante, van a saber exactamente dónde viven las personas, cuántos viven, van a saber exactamente quiénes son. Pero esa data, esa información, si no está organizada, probablemente no va a ser un activo. Y eso también es un desafío, porque en la medida que ustedes tengan una mayor cantidad de registro de quiénes son, cómo viven, qué prefieren, qué canales de comunicación son los que utilizan, van a tener mejor posibilidad de llegar a ellos. Y esa información probablemente va a ser de gran utilidad, pero para poder de que sea utilidad es necesario organizarla. La tecnología no va a reemplazar al administrador. Eso yo creo que hay una coincidencia y estamos todos de acuerdo. Y acá también coincidimos con el Nico. Lo más importante y lo que más se les va a entregar es tiempo. Y ese tiempo, utilícenlo para pasar de bombero, de gestor, a asesor de su propia empresa. Esa es la única forma de que ustedes se transformen y encuentren la fórmula para poder llegar de ser una empresa que maneja edificios a ser un empresario de la administración de comunidades de edificios. Porque ustedes, y eso para mí es lo más importante, de acá estoy seguro, van a aparecer los nuevos administradores, las nuevas personas con nuevas propuestas, y que van a hacer de que cuando hagamos una charla en el futuro, las familias de ustedes no estén en jaque, sino que ustedes sean perfectamente personas que tienen negocios, que administran comunidades, y que lo que es más importante, que lo que están ayudando es más allá de las propiedades, porque manejar bien un edificio es relativamente simple. Los edificios, saber una bomba, conocer, si acá lo difícil es administrar a las personas que viven dentro de las comunidades. Y ese es su gran secreto. Ustedes,
no son administradores de edificios, o tan solo administradores de edificios. Ustedes administran personas y las ayudan a vivir mejor juntas. Y eso es una actividad dentro de nuestra sociedad fundamental. Y Miguel habla de algo súper importante. Siéntanse orgullosos de ser administrador, porque finalmente los buenos administradores van a hacer que tengamos un mejor país, mejor personas, y van a hacer que nuestro Chile o el mundo ande muchísimo mejor. Los invito a construir algo que parece imposible, un negocio de la administración de comunidades, pero para eso es súper importante que ordenen la información, utilicen las plataformas y todo lo que venga para que hagan una empresa que sea un cohete y hagan lo que hoy día parece imposible, se transformen en la administración de comunidades de edificios. Ahora, muchas gracias, pueden volver a sus 247 WhatsApp.